Bueno, muchas gracias por esa presentación. La palabra experto nunca me ha gustado mucho porque experto de mucho, experto de nada, y al final, como todos ustedes, yo también estoy en continuo aprendizaje, así que creo que no sé si es la mejor forma para poder describirme, pero lo agradezco. Bueno, yo voy a hablar un poco de la experiencia, la implementación y el uso de un servidor terminológico en el Ministerio de Salud. Actualmente, por diferentes razones, nosotros hemos estado probando una serie de herramientas de tipo open source, algunas que son ampliamente recomendadas por la comunidad, y les voy a hablar un poco de eso. Algo un poco introductorio para los que no hayan visto este tema antes. Bueno, la terminología es básicamente un lenguaje o un conjunto de lenguajes que permiten que personas y sistemas puedan conversar. Bueno, esta es una imagen que se ha visto en otras presentaciones que corresponde a un estándar de referencia del OpenHIE, y como pueden ver ahí, en los servicios de registro, los servicios de terminología son muy importantes. Lo que buscan los servicios terminológicos es generar una fuente centralizada que permita entregar, digamos, terminologías, ontologías y diccionarios que además puedan ser compartidos, idealmente de una manera estándar también. Y en el caso del MinSal, nosotros hemos decidido que esa forma de compartir sea mediante recursos FHIR. Ahora, ¿para qué sirve usar terminología? Bueno, a grandes rasgos permite que exista precisión y consistencia en los datos, justamente porque evita confusiones. Sobre todo en medicina, contamos con una serie de conceptos que entre nosotros lo entendemos, pero a veces pueden ser ambiguos. Y pueden ser ambiguos justamente porque el contexto en el que se usan puede hacer que ese término signifique algo relativamente distinto. Y una confusión en medicina básicamente significa la vida de un paciente, como la historia que contaron anteriormente. Facilita también la interoperabilidad justamente porque, dado que estamos entregando datos más precisos y además con el uso de, digamos, estándares sintácticos, permite poder transmitir mensajes, pero que tengan coherencia tanto en el contexto como en el significado. Y además, sobre todo para los tomadores de decisión e incluso para cosas relacionadas con la investigación científica, facilita que estos datos puedan ser posteriormente analizados. Ahora, esas son las terminologías, pero la gracia del servidor terminológico como respuesta tecnológica a esto es que permite ese acceso rápido a las terminologías y que puedan ser utilizados fácilmente. Permite, por lo tanto, mejorar la interoperabilidad de los sistemas y, como dije anteriormente, si se eligen métodos de transmisión o de mensajería que sean estándares, permite también que esto pueda ser compartida de una forma estructurada y que sea más fácilmente comprensible por todos, y más importante aún, lo hace más transparente para el usuario, porque eventualmente alguien podría decidir cambiar un servidor terminológico, pero mientras esté utilizando los mismos recursos, todos somos felices, no hay que volver a hacer todo de nuevo, ¿ya? Este es un modelo de madurez de los servicios terminológicos de OpenHIE, hay otros, pero este es interesante porque son como diferentes etapas en países, ¿ya? Con respecto al uso de terminologías en general. Como pueden ver en el segundo y tercero, el énfasis es en la selección y definición de normas de datos, establecimiento, gobernanza e implementación de sistemas fundamentales. En cambio, en los dos últimos, el énfasis ya es el uso de terminologías para respaldar el intercambio de datos. Según personeros del DEIS que presentaron acá los días anteriores, Chile estaría entre el emergente y la referencia electrónica compartida. Pero después del uso más masivo de los servidores terminológicos, probablemente ya nos acerquemos bastante más a la parte final de este diagrama. Ahora, dado que nosotros vamos a utilizar FHIR para poder utilizar los servicios terminológicos, hay un montón de recursos y operaciones que se pueden utilizar, pero yo quise tratar de mostrar a grandes rasgos aquellas que fueran las que probablemente más van a usar.
La primera, que es consultar por Code System, yo no pretendo que aprendan con una lámina, pero es como para dar un ejemplo. Permite, por ejemplo, que yo le pregunte al sistema todos los Code System que tiene disponible y en este caso estoy dándole un límite de muéstrame 10. En el segundo, lo que le estoy diciendo es, preguntándole si particularmente si dispone del Code System con esa URL canónica que es la forma que uno puede como consultar por conjuntos de datos en la práctica y que en este caso correspondería al CIE 10. También puedo preguntar por un código, particularmente dentro de un Code System y que me devuelva a cuál corresponde. En este caso estoy utilizando el recurso Code System, la operación lookup, por eso la dejé marcadita, y estoy preguntando si tiene el código E11.9 de CIE 10. También permite validar los datos, lo cual es muy importante, sobre todo en las etapas, por ejemplo, de análisis o de transmisión. También podemos preguntar por un subconjunto de valores, un value set. Por ejemplo, esta es una operación ya bastante más, digamos, avanzada, donde mediante el recurso value set estoy haciendo una operación que se llama expand y lo que le estoy diciendo es muéstrame todos los conceptos que tengas dentro de este value set que corresponde a SNOMED, pero estoy haciendo una operación donde básicamente estoy achicando el subconjunto a un nodo específico, a una parte de la terminología, que en este caso corresponde a los hallazgos, y estoy filtrando por un nombre, que en este caso es diabetes mellitus 2. Por lo tanto, me va a devolver todos aquellos conceptos que correspondan a diabetes mellitus 2, que pueden ser varios, ¿ya? Y luego de eso, obviamente, en el sistema poder seleccionarlo. Y por último, otra operación importante es la operación translate del recurso ConceptMap, que permite transformar un conjunto o sea, un código a otro code system. En este caso, estoy diciéndome, transfórmame este mismo concepto que obtuve en CIE 10. ¿Cuál es la idea de esto? Es entregar, obviamente, a los clínicos, si le muestran esto, la mayor parte morirá en el intento, pero la idea es generar algunas interfaces que permitan consultar adecuadamente de una manera mucho más, digamos, fácil para los clínicos y que le puedan ir proponiendo términos. Entonces, por ejemplo, este es un registro clínico que tiene integrado un servidor terminológico por detrás, utilizando estos mismos recursos. Y este es una interfaz que utiliza, que le está consultando por fármacos relacionados a la terminología farmacéutica chilena. Estos son dos ejemplos, pero podrían ser mucho más, podrían ser órdenes de exámenes, procedimientos, etc. Bueno, volviendo a los servidores terminológicos, nosotros estamos utilizando actualmente, probando y implementando y también desarrollando un poco algunas cosas, dos servidores terminológicos particularmente. Uno es Snowstorm, que corresponde a un proyecto que tiene el mismo SNOMED y como tal, de hecho, es un servidor especializado en consultar SNOMED, ¿ya? Ahora, las últimas versiones destacan porque permite incorporarle otros estándares como LOINC y también algunas cosas como algunos code system locales, pero de manera muy limitada aún. El browser de SNOMED, que me imagino que muchos podrán haber consultado alguna vez, de hecho está consultándole al servidor Snowstorm constantemente. Y como tal, también dispone de APIs FHIR y APIs propias de SNOMED para poder hacer las consultas de los conceptos y las operaciones que les mostré anteriormente. Otro servidor que a mí particularmente me gusta bastante, también es libre, se llama Open Concept Lab, que es un servidor que nació bajo el alelo de la comunidad OpenMRS, que es un sistema de registro clínico. De hecho, la imagen que les mostré al principio, la ficha clínica, es de esa comunidad. Y tiene la gracia que es un servidor que es libre, que es atendido por toda la comunidad, que se proponen muchas mejoras, todos pueden proponer mejoras, y que tiene la gracia que, además de funcionar con FHIR, permite dentro del mismo servidor manejar las terminologías. Es decir, uno puede
crear tesauros, mapearlos y publicarlos también. Esa es una ventaja bastante importante e interesante que yo diría que es novedosa frente a Snowstorm, a pesar de que Snowmed tiene sus propios sistemas de autoría, pero esto ya viene listo. Y además permite enlazarse a las otras terminologías estándar, por ejemplo, por lo tanto, para manejar terminologías sobre todo locales, pero locales a nivel país, por ejemplo, las del DAIS, podría ser extremadamente interesante. Por ejemplo, acá tenemos en nuestro servidorcito algunos code system con los conceptos y hicimos la prueba de cargar la terminología farmacéutica chilena, que está en un servidor propio del MinSal que se llama Semánticos, y lo trasladamos acá para ver cómo funciona, y funciona bastante bien. ¿Ya? Como pueden ver ahí, dice el producto comercial, qué es un producto comercial, y además a qué corresponde como medicamento clínico, que es lo que la gente le dice habitualmente genérico. ¿Ya? Bueno, voy a pasar un poco a hablar del tema de la escalabilidad del sistema. Particularmente Snowstorm propone estas 3 formas de poder armar el servidor terminológico en un ambiente productivo. Nosotros fuimos probando varios de estos conceptualmente y al final lo que terminamos creando es esto. Es un poco distinto, pero es lo que mejor nos dio resultado utilizando nodos específicos para poder trabajar diferentes partes en Elasticsearch. Básicamente Snowstorm está por delante, permite poner un balanceador para las peticiones en Fire y un segundo balanceador para que a estos nodos coordinadores, que son los que finalmente le preguntan a los nodos de datos, poder ver el que esté más libre por ejemplo, a cada una de estas instancias de Snowstorm puede preguntarle a alguno de los nodos. Esta es solamente una imagen representativa, no corresponde exactamente a la cantidad de nodos que nosotros tenemos, pero la gracia de este modelo es que hace muy fácil el poder escalar. Por lo tanto, nosotros podríamos ir poniendo a este clúster nuevos nodos de Elasticsearch y nuevos nodos, por ejemplo, de datos que permitan hacer que el performance vaya aumentando según necesidad. Además, permite la redundancia porque como tiene charts y réplicas, los datos que van indexados se guardan acá, pero la réplica puede corresponder a la otro nodo. Por lo tanto, si un nodo muere, igual la información se mantiene y el servidor se mantiene activo. ¿Ya? Y para OpenConcept básicamente la misma idea. También funciona bajo Elasticsearch, por lo tanto, lo mismo. Aquí hay una novedad que puede ser interesante para muchos de ustedes, pero nosotros hemos pensado fuertemente en una estrategia distribuida también para los servidores terminológicos, por lo tanto, hemos pensado en, nativamente, estos proyectos se distribuyen como contenedores, pero nosotros hemos pensado generar, y lo hemos probado, ya lo hemos hecho de hecho, generar contenedores pero con las terminologías que vayamos a usar precargadas. De modo de que básicamente disponemos y distribuimos inmediatamente servidores terminológicos listos que ustedes pueden desplegar localmente para pruebas o para sus operaciones locales y permitiría que tuvieran un servidor ahí mismo frente a contingencias o porque están en un lugar con una conectividad limitada, etc. Eso. Voy a explicar, para no pasarme los tiempos, algunos ejemplos más prácticos. Este es una ventanita de Postman y esas mismas operaciones que yo les mostré al principio las dejé como pregunta y respuesta. Entonces podemos ver que aquí estamos haciendo es un flujo simple. Al value set con la operación expand le estoy preguntando a esa URL canónica con una operación que se llama SL, que es para definir el nodo al cual yo le voy a preguntar para que la pregunta no sea tan amplia. Y le estoy preguntando por diabetes mellitus 2 y como pueden ver me contestan a varias diabetes mellitus tipo 2. La lista es bastante más larga, pero es lo que me alcanzó en la pantallita. Y uno con esto podría, por ejemplo, obtener el código del concepto. Luego, teniendo el código concepto, lo inyecto y le puedo decir, ahora transfórmame este código en el sistema SNOMED a otra terminología objetivo, que es la de CIE10, y dame el código al cual corresponde, que en este caso corresponde al E11.9. Después, podemos preguntarle al servidor mediante lookup, dime cómo se llama el código E11.9 y corresponde a diabetes mellitus 2 no insulino dependiente sin mención de complicación en CIE10. Después,
Podemos incluso hacer cosas interesantes. Por ejemplo, armamos un mapeo de CIE10 a GES y ahora le dije, mira, ahora que yo ya te estoy entregando el código E119 en CIE10, dámelo a GES. Y me dice, sí, este concepto es GES y corresponde al GES 7, que efectivamente con lookup sería el string sería diabetes mellitus tipo 2 como problema de salud. Eso. Por lo tanto, se pueden hacer muchas más cosas que esto. Hay un montón de otras operaciones, pero yo quise dar un ejemplo más o menos rápido de las potencialidades y los cruces de información entre diferentes terminologías. Creo que me quedan 3 minutos y terminamos.